dice santo. Y yo analizo esta historia fuertemente. Y me he dado, mira, el Espíritu Santo de Dios está aquí. Y me he dado cuenta de algo, gloria al Señor. Que hay personas que se ponen pendientes a la multitud. Están pendientes a los procesos, a lo que pueda pasar a tu alrededor, a lo que pueda suceder en tu casa. Pero el Espíritu Santo de Dios te está diciendo en esta noche: no mire lo que está pasando a tu alrededor, no mire lo que está pasando en el barrio, más bien mira al caballero de la cruz, el autor y consumador, aleluya, el que te llamó, el que te compró a precio de sangre. Mire, yo no sé usted, pero para mí la sangre que se derramó en la cruz del Calvario tiene su valor. Amén. No es lo mismo cuando usted se corta, que usted bota sangre, aleluya, Señor, que cuando la sangre de aquel que te llamó se derramó en aquella cruz. Usted no puede comparar la sangre humana natural con la sangre que se derramó en la cruz. Es imposible usted comparar lo que pasó en aquel entonces con lo que está sucediendo hoy en día. Es imposible usted comparar el dolor. Es imposible usted comparar lo que Jesús tuvo que aguantar. Y todo por aquel que hoy en día le da la espalda como que si nada hubiese pasado. Y a veces yo digo: Señor, pero yo quiero hacer un pique espiritual, porque tanta gente te da la espalda y este mundo va de mal en peor. Y usted dice: está pasando tanta violencia, está pasando tantas cosas. Y usted dice: pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esto va a terminar? Es hasta que el Hijo del Hombre, es hasta que el Hijo del Hombre se arrepienta de su pecado y reconozca que Jesús es el único Salvador de este mundo, el único que tiene la vida. Cuando los médicos dijeron: hay muerte. Para Jairo, quizás su hija se iba a morir. Para Jairo, quizás ya la muerte tocó su casa y todo había terminado en ese lugar. Pero Jesús dijo: espérate, yo voy a ir a aquella casa y le voy a poner un límite a la muerte. Oh, gloria al Señor. Le voy a poner un límite al proceso. Le voy a poner un límite al llanto. Ay, gloria a Dios. Le voy a poner un límite a lo que te está atormentando. A que diga al hermano que le queda al lado: Jehová le va a poner un límite a tu problema. Jehová le va a poner un límite a tu proceso. Jehová le va a poner un sama. Sacúdele la mano que te queda al lado y dile: Jehová le va a poner un límite. Jehová le... Siento Dios. Yo analizo esta historia y me doy cuenta de algo, y es que ni la muerte le pudo detener. La noche Jesús le vino a poner un límite a la muerte. Jesús le vino a poner un límite al proceso. Jesús le vino a poner un... Alguien tiene que adorar a Dios aquí. Le vino a poner un límite. A veces pensamos que todo ha terminado y que ya todo acabó ahí y que no hay solución y que no vamos a avanzar. Pero el maestro te da la mano, gloria al Señor, y te dice: camina, confía que yo voy delante de ti. Acuérdate que Pedro lo metieron a la cárcel, le iban a cortar la cabeza hasta que el ángel de Jehová lo visitó a la cárcel. A que el ángel de Jehová lo va a visitar. Vamos a levantar tu mano en esta hora. El ángel de Jehová te va a visitar. El ángel de Jehová va a visitar tu casa. Y cuando el ángel de Jehová visita tu casa, algo sucede. Cuando entra en tu casa, algo sucede. Lo que está desordenado comienza a ordenarse. Lo que estaba desbaratado vuelve a su lugar, a su estado original. A alguien Dios lo va a llevar a su estado original. A alguien el ángel de Jehová lo va a sacudir. Yo vine a decirle a alguien aquí que tiene que empoderarse y decirle al diablo: mira, hasta aquí llegaste. Gloria a Dios. Yo te voy a poner un límite. Hasta aquí llegaste. Alguien tiene que levantar su mano y decirle al diablo: mira, diablo mentiroso, te equivocaste con mi familia. Diablo mentiroso, te equivocaste con mi entorno.
Porque alguien me decía, yo no salgo de un proceso. Y salgo de uno y me meto a otro. Y salgo de este proceso y me meto a otro. Y yo decía, aleluya al Señor, al mango verde no se le tira piedra. Todo el mundo se quiere comer el mango maduro. Oh, gloria a Dios. Por eso el diablo te está atacando. Gloria a Dios. Por eso el diablo te quiere destruir. Porque él no puede con lo que tú llevas por dentro. Lo que llevas por dentro es superior. Lo que llevas por dentro es superior. Lo que llevas por dentro, que tiene que correr la gloria de Dios aquí. Daniel lo demostró, que lo que llevaba Daniel por dentro era superior a aquellos que tenían los sátrapas, los gobernadores de aquel entonces. Daniel demostró que tenía un espíritu superior. Daniel demostró que tenía león de la tribu de Judá a su favor. Yo no sé si tú le estás demostrando a tus enemigos que el gran yo soy está a tu favor. Yo no sé si tú le estás demostrando al enemigo que el gran yo soy está orando a tu favor. Mire, el que te llamó es más poderoso. El que te llamó es más poderoso a lo que te ha atormentado. Y no es que usted no va a tener prueba. No es que los procesos no te van a atormentar. No es que las pruebas no van a llegar. Cambiar esos momentos de tristeza, esos momentos de soledad, que es el Señor Jesús. Oh. Mire, lo que el hombre no puede hacer, Dios lo hace. Ay, ay, ay. Hay que tener que escuchar eso. Lo que el hombre no puede hacer, tu Dios lo hace. Aleluya. Tu Dios lo quiere hacer. Aleluya. Entonces toma la decisión. Dale la felicidad a muchos que te esperan con los brazos abiertos. Vuelve a casa, te dice el Señor. Te dice el Señor, entra al redil. Entra a casa. Oh, gloria a Dios. Hay un lugar que te espera. Ay, gloria a Dios. Yo siento al Espíritu Santo de Dios sobre ti. Levanta tus hermanos, mujer, cierra tus ojos. Yo siento al gran yo soy sobre ti. Ay, gloria. Yo siento al león de la tribu de Judá sobre ti. Y él te dice, eres mi niña preciosa. Eres mi niña. Oh, gloria a Dios. Te marqué desde el vientre de tu madre. Dios te llama en esta hora. Dale ese aplauso al Señor. Abraza. Te pido que en el nombre de Jesús la abrace con fuego y poder. Con fuego y poder se están quemando los ídolos. Aleluya. Para que mis ojos puedan ver lo que tú vas a hacer en ella. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú la abrazas. Gracias porque tú lo haces. Gracias porque tú estás con ella como poderoso gigante. ¿Dónde está la gente de guerra aquí? ¿Dónde está la gente del pleito? ¿Dónde está la gente de intimidad? La gente que no le tiene miedo a Santa Marta. La gente que no le tiene miedo a la serpiente. Písale la cabeza a la culebra. Písale la cabeza al diablo. Vamos, comienza a pisar. Pisa ahora, písalo, písalo. 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 Písale la cabeza al diablo. Písale la cabeza. Esa selva que se ponga de pie. El Espíritu Santo de Dios. Que hay un cerco que Dios está poniendo alrededor de tu casa. Y hay una botella que en esta noche se ve flotar. Gloria a Dios. Porque quisieron poner tu nombre en una botella. Pero tu nombre no cabe en una botella porque el que te llamó es superior. El fuego del Espíritu Santo de Dios sobre ti. El fuego de la mancina. Que toque el Espíritu Santo. Se pasa. Ay, gloria a Dios. Hay botellas que se brotan en esta hora. Hay principados que caen. Ay, gloria. Ay, gloria. Usted nació se fue. Usted nació se fue. Usted nació se fue. Solamente ella sabe la guerra que está peleando. Yes. Ella está peleando una fuerte batalla. Yes. Es fuerte la guerra la que ella está peleando.